Hola amigos, soy Hernán y los invito a sumergirse una vez más en las sombras del terror. Muchos de ustedes me han pedido saber qué pasó con Raúl, el compañero de Héctor, después de aquella aterradora noche hace 25 años en el Panteón Municipal de Toluca que les conté en mi primer relato. Hoy les traigo la continuación de esta historia, un cierre macabro para este capítulo. Acompáñenme a descubrir qué le pasó a Héctor cuando regresó al Panteón y qué le pasó a Raúl. Apaguen las luces y comencemos. Hace 25 años, Héctor tenía 22 años cuando trabajaba como guardia nocturno en el Panteón Municipal de Toluca, y se encontró con algo que no era humano. Una figura alta, vestida de negro, sin rostro, que parecía vigilar las tumbas. Desde esa noche, no ha sido el mismo. Se mudó, intentó dejarlo atrás, pero esa cosa lo seguía, susurrando su nombre en la oscuridad, apareciendo en las sombras de su cuarto. Y Raúl, su compañero, nunca regresó. Dijeron que renunció, pero Héctor sabía que no era cierto. Durante todos estos años, no tuvo el valor de buscar la verdad, hasta ahora. Todo comenzó hace un mes. Héctor, ahora de 47 años, vive en Querétaro y trabaja en una fábrica tratando de llevar una vida normal. Pero las pesadillas no lo han dejado. Cada noche, sueños lúcidos lo arrastran de vuelta al panteón. Lápidas cubiertas de musgo, mausoleos oscuros, y esa figura de negro con su sombrero de ala ancha, observándolo desde la distancia con un rostro que no existe. Al principio, era solo ella, susurrando su nombre. Héctor. Con una voz que le helaba la sangre. Pero en las últimas semanas, los sueños cambiaron. Ahora veía a Raúl, con la cara demacrada, los ojos vacíos, extendiendo una mano pálida desde la tierra, suplicando: Héctor, ayúdame, no me dejes aquí. Cada vez que despertaba, estaba empapado en sudor, con un frío que no explicaba, como si el panteón estuviera dentro de él. Héctor no podía seguir ignorándolo. No sabía por qué, pero él sentía que tenía que hacer algo, así que tomó una decisión loca. Volvió a Toluca. Cada kilómetro que se acercaba al panteón, sentía un peso en el pecho, como si el aire se volviera más espeso. Llegó a Toluca un viernes al atardecer y se hospedó en un hotel pequeño cerca del centro. Esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía a Raúl, atrapado en la tierra, y a la figura sin rostro mirándolo desde las sombras. Al día siguiente, fue a buscar a don Manuel, el ex sepulturero que le había contado sobre el camposanto indígena y la tumba maldita. Finalmente lo encontró. Estaba en el mercado, más viejo, más encorvado, pero con la misma mirada seria. Héctor le contó lo de las pesadillas, lo de Raúl pidiéndole ayuda, y le pidió un consejo. Al principio, don Manuel se negó. Héctor, te dije que no volvieras a ese lugar, le dijo, con la voz temblando. Pero Héctor describió los sueños, la figura y la mano de Raúl saliendo del suelo. Su cara cambió, se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Esa tumba, murmuró. No deberías haber regresado, pero si vas a hacerlo, no vayas solo, y no vayas de noche. Le dio una bolsa pequeña con sal, un rosario y un amuleto de obsidiana. No sé si sirva, pero es lo único que tengo, dijo. Luego le contó algo que Héctor no esperaba. Don Manuel le explicó que la tumba de la lápida rota no era de un hombre cualquiera, era de un brujo, un hombre que vivió en Toluca en el siglo XIX, alguien que había hecho un pacto con algo que no era de este mundo. No por dinero, no por poder, sino para no morir nunca. Cuando lo enterraron, no estaba muerto del todo. Los sepultureros de esa época juraban que escuchaban golpes dentro de la tumba, como si alguien quisiera salir. Con los años, los ruidos pararon, pero cada 10 años, el panteón despertaba. Guardias desaparecían, sombras se movían, y siempre, esa figura de negro aparecía. Don Manuel creía que Raúl fue tomado por esa cosa,
no porque quisiera su cuerpo, sino porque necesitaba su alma para seguir existiendo. Héctor no sabía si creerle, pero no tenía otra opción. Esa noche, contra todo sentido común, se armó de valor y fue al panteón. Llevó una linterna, una cámara pequeña para grabar, porque si iba a morir, al menos quería dejar una prueba. También llevó el rosario, la sal y el amuleto que don Manuel le había dado. Llegó a las 11 de la noche. El panteón estaba igual que lo recordaba. Lápidas viejas, mausoleos oscuros, el aire pesado, pero esta vez no estaba solo. Había contratado a un tipo, Luis, un ex guardia de seguridad que no creía en fantasmas y que aceptó acompañarlo por unos pesos. Si hay algo, lo enfrentamos, ¿no?, dijo Luis, con una sonrisa que no convenció a Héctor. Entraron por la puerta principal, que estaba abierta, aunque no debería de estarlo. El silencio era aplastante, solo roto por el crujir de la grava bajo sus pies. Mientras caminaban hacia la zona de los mausoleos viejos, Héctor le contó a Luis lo que había pasado hace 25 años. Luis se reía, diciendo que eran cuentos de pueblo, pero Héctor notaba que miraba a todos lados, como si esperara que algo saltara de las sombras. Cuando llegaron a la tumba de la lápida rota, todo cambió. Había veladoras encendidas, con llamas azules que no parpadeaban, a pesar del viento, como en sus pesadillas. La lápida estaba más rota, como si alguien hubiera golpeado la piedra con fuerza, y en el suelo había huellas frescas, torcidas, como las de aquella noche, pero estas llevaban hacia el interior de un mausoleo cercano. Esto no me gusta, Héctor, dijo Luis, con la voz temblando. Antes de que pudiera responder, escucharon un susurro. ¡Héctor! Era la misma voz rasposa, como si saliera de un pozo. Luis apuntó su linterna al mausoleo y ahí estaba, la figura de negro, flotando a unos centímetros del suelo, pero con su sombrero cubriendo un rostro que no existía. ¡Corre!, gritó Héctor, pero Luis no se movió. Estaba paralizado, con los ojos fijos en la figura. No, no te acerques, balbuceó, pero la figura levantó una mano y Luis cayó al suelo. Cayó como si algo lo hubiera golpeado sin tocarlo. Héctor no sabe de dónde sacó el valor, pero no corrió. Agarró el rosario, agarró la sal y gritó: ¡Déjalo! ¡Dime qué quieres! La figura giró hacia él y sintió esa mirada otra vez, como si le estuviera desnudando el alma. Raúl no descansará hasta que tomes su lugar, dijo, con una voz que resonaba dentro de su cabeza. El aire se volvió helado y las llamas de las veladoras crecieron, formando un círculo de fuego azul a su alrededor. La cámara que llevaba grabando se apagó sola. Su linterna empezó a parpadear. Estaba atrapado. Entonces lo vio. En el centro del círculo, el suelo se abrió como si la tierra misma se estuviera partiendo. Una mano salió, pálida, huesuda, con uñas largas y negras. Era Raúl, o lo que quedaba de él. Su cara estaba demacrada, sus ojos vacíos, como si algo hubiera robado su vida. Héctor, ayúdame, susurró, pero su voz no era la suya. Era como si algo hablara a través de él. La figura de negro flotaba sobre él y Héctor entendió lo que pasaba. Esa cosa no solo quería a Raúl, lo quería a él también. Había esperado 25 años, marcándolo, siguiéndolo, hasta que volvió al panteón. No sabe cómo lo hizo, pero sacó del amuleto de obsidiana y lo sostuvo frente a él. ¡Déjalo ir!, gritó. La figura soltó una risa que no era humana, un sonido que lo hizo sentir que el mundo se desmoronaba. Pero entonces,
algo cambió. El amuleto empezó a brillar, no con luz normal, sino con un resplandor rojo, como si estuviera ardiendo. La figura retrocedió, como si le doliera. «No eres suficiente», dijo, y el suelo tembló. Las veladoras se apagaron. El círculo de fuego desapareció. Raúl, o lo que era él, se hundió en la tierra, gritando el nombre de Héctor. Héctor corrió hacia Luis. Luis estaba inconsciente, pero vivo. Lo arrastró hasta la entrada del panteón sin mirar atrás. Cuando llegaron a la puerta, volvió la vista una última vez. La figura estaba ahí, al fondo, inmóvil, pero sintió que lo miraba, como si estuviera dando una advertencia. No sabe si fue el amuleto o pura suerte, pero de alguna manera logró salir. Llevó a Luis a un hospital y cuando despertó, no recordaba nada. Solo decía que había soñado con una sombra que lo perseguía. Héctor volvió con don Manuel al día siguiente, temblando, con la cámara rota, pero con algo de grabación intacta. Le contó todo. Don Manuel lo miró con una mezcla de miedo y alivio. «El amuleto no te salvó, Héctor», le dijo. «Solo te dio tiempo. Esa cosa no se va a detener. Pero si Raúl está atrapado, hay una manera de liberarlo». Le habló de un ritual, uno que los sepultureros antiguos usaban para calmar a los espíritus. Necesitaba sangre. No mucha, solo unas gotas, y un rezo en náhuatl que él enseñó. Pero había un precio. Quien lo hacía, se ataba al panteón para siempre. Héctor no estaba seguro de querer pagarlo, pero no podía dejar a Raúl así. Esa noche, volvió al panteón. Solo. Llevó una vela, sal, el amuleto y un cuchillo pequeño. Se paró frente a la tumba rota, cortó su palma y dejó caer unas gotas de sangre sobre la tierra. Recitó el rezo, con la voz temblando, mientras el viento se volvía más fuerte. «Libera a Raúl y déjame en paz», dijo, esperando que funcionara. El suelo tembló otra vez, y escuchó un grito, no humano, sino como si algo estuviera siendo arrancado del mundo. La figura apareció frente a él, más grande, más oscura, como si estuviera furiosa. «No puedes deshacerme», dijo. Pero su voz se quebró, y por un momento, Héctor vio algo en el lugar de su rostro. No era vacío, era un remolino, como si estuviera atrapado en su propio infierno. De repente, todo se detuvo. El viento paró, las veladoras se apagaron, y la figura desapareció. Héctor sintió un calor en el pecho, y cuando miró, el amuleto estaba roto, partido en dos. Pero algo más pasó. Vio a Raúl, no como el cadáver de antes, sino como era antes, sonriendo. «Gracias, Héctor», dijo, y se desvaneció como si el viento se lo llevara. No sabe si fue real o si su mente quería creer que lo había salvado. Pero el panteón estaba en silencio, por primera vez en 25 años. Héctor jamás regresó a Toluca después de eso. Quemó la ropa que usó esa noche, tiró los restos del amuleto y trató de seguir con su vida. Pero no es tan fácil. A veces, cuando está solo, escucha un susurro, más débil, pero ahí. «Héctor». No sabe si esa cosa se fue o si solo está esperando. Lo que sí sabe es que Raúl está en paz, y eso le basta. El panteón sigue ahí, con sus tumbas viejas y sus secretos. Si alguna vez pasan por Toluca, eviten ese lugar. No todos tienen la suerte que tuvo Héctor. Amigos, esa fue la noche más aterradora y épica que Héctor vivió. Un cierre que espero los haya dejado con escalofríos. Si esta historia los estremeció, dejen un like
Compártanla con sus amigos y suscríbanse al canal para más relatos que los mantendrán despiertos. En los comentarios, díganme qué les pareció. ¿Creen que esa cosa se fue para siempre? ¿O por qué creen que Héctor sigue escuchando el susurro con su nombre? Los leo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia. Soy Hernán y están en el canal Sombras del Umbral. Y cuidado con lo que acecha en la oscuridad. Hasta la próxima.